En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerles morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desgarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Hasta ahí la lectura. Gracias, Señor. Gracias por esta tu bondad y por esta tu gran misericordia. A ti te damos, oh Dios, toda la gloria y toda la alabanza. Y todos gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. Es hermoso narrar historias como estas, ¿no? Porque son historias de victoria y de conquista. Nosotros pensamos que nuestra historia va a ser siempre la otra, ¿no? La opuesta, la de la derrota, la de dificultad, la de la lucha, de lo peleado, de siempre, de lo cotidiano. Pero Dios nos está hablando que hermano, es un tiempo de un alumbramiento especial. Hay una luz, hay un resplandor en el rostro de Dios que nos está anunciando un tiempo donde están huyendo las tinieblas. Un tiempo donde Dios quiere obrar y está obrando. Y va a obrar cosas tremendas, mayor de las anteriores. A veces nos cuesta entenderlo. Es mucho lo que Dios manda que sea esto oído. Es mucho lo que tenemos los predicadores que predicar sobre este asunto. Pero hermano, este es ciertamente tiempo de victoria. Tiempo en el cual, hermano, tenemos que nosotros definitivamente hacernos como David. Porque todo esto enfáticamente una y otra vez, si vos lo mirás en tu Biblia lo vas a notar, yo lo subrayé y aún lo englobé el nombre de David en varias ocasiones. Esto era en el caso no de cualquiera, sino de aquel hombre David, que no era cualquier persona, no era lo común, lo corriente, sino que era una persona conforme el corazón de Dios. Nosotros todos venimos de fábrica con otro corazón, ¿no? Pero el momento que uno aceptó y recibió a Cristo en el corazón, Él hizo en nosotros una cirugía, Él transpuso un corazón nuevo y de carne dentro de nuestro corazón. Dale el aplauso y decirle: yo te quiero amar, Señor, con un corazón nuevo.
Yo me quiero mostrar delante de tu trono en forma agradable a ti. Aleluya, para ser un David, para ser un conquistador. Para ser un conquistador hay que ser un David. Hay que ser un enamorado de Dios. Preguntale que tenés al lado, ¿y vos estás enamorado de Cristo? Tenemos que enamorarnos de Dios. Tenemos que ser salmistas como David. Tenemos que gustar de las cosas de Dios. Tenemos que enamorarnos del corazón de Cristo. David era un enamorado de Dios. Era alguien que antes olía a oveja. Era antes alguien que estaba atrás de las ovejas, y ovejas ajenas, ni siquiera lo suyo, lo propio administraba. De pobre que era, ¿no? Pero luego Dios lo bendijo, porque Dios bendice y Dios honra a los que le honran. Y llegó el tiempo más maduro, ¿no? Porque al principio pastorcito de ovejas, al principio quizás desprovisto de amor y de honra, quizás menospreciado, marginado, no invitado a ocasiones importantes como la visita del profeta Samuel a su propia casa. Pero llegó, hermano, y ya llegó, y es para vos también, un tiempo de honra, un tiempo de bendición. De repente se vio David seguramente envuelto por algo nuevo de Dios. Él venía de lo anterior, pero de repente se empezaba a escribir una nueva historia. Fíjate que estamos en el comienzo de una nueva historia en el libro de Samuel, apenas los primeros capítulos, el capítulo 8, y déjame decirte que se están escribiendo primeros capítulos, primeros términos y líneas de un nuevo tiempo en el cual Dios va a hacer y está haciendo maravillas. Y Él quiere que sepas que una gracia especial, una unción especial de poder para victoria y para vencer a tus enemigos ha llegado y está viniendo y está entrando con fuerza desde los mismos cielos. ¿Vos lo crees? Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, porque como le aconteció a David, me acontece a mí hoy. ¿Qué le aconteció a David? David derrotó, ya no era un derrotado, él derrotaba. Lo primero que dice que él derrotó fue a los filisteos. ¿Sabes qué? Yo estudiaba, miraba un poquito en los orígenes, las referencias del pueblo filisteo, que tanto se habla en la Biblia de ellos y quizás poco sabemos en verdad. ¿Sabes que los filisteos eran de origen europeo? Y dice que ciertas fuerzas migratorias de otros pueblos fueron invadiendo justamente las tierras de ellos en Europa, y ellos fueron vencidos y trasladados de sus tierras, fueron echados de sus tierras, tanto que de repente se vieron los filisteos sobre aún la tierra de Egipto, donde también ellos fueron desalojados, resistidos y echados fuera, y donde se terminaron viniendo a instalarse fue en la tierra de Palestina. Mira vos. ¿Sabés que el enemigo es un reprendido, es un no querido, es un echado fuera, pero donde se le deja, donde se le permite estar, él ahí se queda? Pero se quedaron los filisteos ahí mientras otros reyes lo dejaron, pero cuando vino el reinado de David, sí, los filisteos fueron desalojados. Y hay gente, hermano, que no ofrece gran resistencia, ¿sí?, a lo que simboliza hoy para nosotros los filisteos, que son las fuerzas mismas de las tinieblas. Están ahí de ambulante, están siendo echadas permanentemente, ¿sí? Yo vengo, como te digo, hoy en la mañana de estar predicando en la iglesia de los reyes, y cómo reprendimos demonios ahí, ¿no? Y ahí habrán salido huyendo esos filisteos. Estuvimos en la vigilia y también reprendiendo los mismos infiernos, y donde no lo dejan estar, no están y se tienen que ir. Porque dice: resistid al diablo y el diablo huirá. Los filisteos tuvieron que huir, pero cuando encontraron, y mirá dónde, en Palestina, en la tierra de Dios, en la tierra del pueblo de Dios, encontraron donde los dejaron estar, ahí se quedaron. Y mientras los que estaban ahí, los reyes que habitaron antes de David, que no eran conforme al corazón de Dios, tenían ciertas concesiones y ciertos permisos, y no ofrecían la debida resistencia a quienes ellos podían vencer, y es a los filisteos. Déjame decirte que vos podés vencer a los mismos infiernos. Vos no tenés que conformarte y decir: esta es mi suerte, y ahí van a estar siempre los filisteos.
y permitir que eso habite y cohabite juntamente contigo. Si sos de un corazón, de acuerdo al corazón de Dios, tenés poder, y sí que lo tenés, y autoridad para atar y reprender y echar fuera y vencer a los filisteos de tu vida también. Dale el aplauso, aleluya, pero no lo dejes estar. Aleluya, porque si ellos estaban ahí, invadían. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen ese aplauso? Tengo poder. Tenemos poder, hermano. Pero qué triste historia, ¿no? Mientras lo de Palestina, los de Israel dejaron, ahí se quedaron. Ahí se instalaron. Hasta que llegó el celoso David. Hasta que David dijo, no, esto no puede estar acá. Esto no puede seguir de la misma manera. Primera victoria que tenemos que tener nosotros es contra los filisteos de estos días, que es el mismísimo mundo espiritual de las tinieblas, desalojado de todas partes, como los filisteos, ¿no? Los echaron de Roma, los echaron de Egipto, andaban sin morada, así los demonios, hasta que les llegue la hora y el juicio final. Dale el aplauso y sea un David que vence y derrota, y sometió, dice David, a los filisteos. Pero los que hablan de guerra, los que saben de guerra, como David, sabía que si vencía en forma perimetral, diríamos así, en la vuelta, en lo externo y no en lo medular, la victoria no estaba del todo ganada. Entonces este estratega militar, David, supo qué hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que sometió a los filisteos, pero también dice, versículo 1, tomó David la capital de los filisteos, esto es Meteg Ama. Porque el enemigo se focaliza, el enemigo ataca lateralmente, hace de sus cosas, de sus diestras y siniestras, pero tenés que ir al meollo del asunto. Hay gente que poda y vuelve a brotar, y hay gente que desarraigamos la mala hierba. Hay gente que vamos a lo que es la parte capital y medular. Nosotros, por ejemplo, en lo que es el reino de los cielos, la iglesia es como la Jerusalén, es la capital del cielo en la tierra. Hoy hablábamos eso en la iglesia de los Reyes. Y el diablo sabe que si derrotara a la iglesia, diríamos que la obra de Dios, el reino de Dios, se habría de detener. Y por ahí él ataca lateralmente creyentes, pero diríamos que el blanco predilecto de Satanás sería la iglesia. Y nosotros tenemos que entender que hay ataques laterales del enemigo, pero tenemos que ir directamente a los infiernos, tenemos que ir directamente a la cabeza de los principados y potestades, que es el mismo Satanás. Hay gente que no se atreve, hay gente que guerrea hasta por ahí nada más, hasta por ahí y nada más, pero hay quienes enfrentamos los mismos principados, las mismas potestades. Y si derrotás a Meteg Ama, si derrotás la capital filistea, vas a ver que la calma viene en serio y viene de veras y permanece. Porque hay gente que tiene calmas pasajeras, tiene paz que no es duradera. Pero cuando atacás la capital, cuando vas realmente al frente de batalla que tenés que ir, y a veces vos lo que ves es el problema familiar, y guerreas contra eso, ves quizás un tema de salud y guerreas contra eso y ganás la batalla, pero vuelve a brotar porque tenés que atacar la capital, y la capital, el Meteg Ama de todos los ataques espirituales, es el mismo Satanás. Y el Dios de paz se aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies, dice el Señor. Aleluya, del aplauso, pero hay que ir directamente contra Meteg Ama. Aleluya. Pero David también derrotó a los moabitas. Hermanos, y los moabitas eran una descendencia del hijo mayor de Lot, que era nacido de una unión incestuosa. Y hay otra área tan importante como la moabita